continuación vamos a referirnos a los elementos de un curso Moodle. Como lo hemos mencionado, un sitio Moodle está hecho de cursos, que son básicamente páginas que contienen los materiales de aprendizaje que los maestros quieren compartir con sus estudiantes. Un maestro en un curso Moodle puede seleccionar ítems de 3 diferentes elementos que juntos ayudan al proceso de aprendizaje. Estos son actividades, recursos y bloques. Adicionalmente, tenemos la sección de mensajería. Veamos primero las actividades. Para ver las actividades vamos a ingresar primero a un curso. Una actividad en Moodle es una prestación en donde los estudiantes aprenden al interactuar entre ellos o con su maestro. Estas actividades pueden ser, por ejemplo, contribuir en un foro, subir una tarea, contestar preguntas en un examen o colaborar juntos en un wiki. Las actividades pueden calificarse. Un maestro puede añadir actividades al activar la edición y elegir una actividad al seleccionar añadir una actividad o recurso en una sección del curso. Veamos, activamos la edición dentro de uno de nuestros cursos, vamos a la sección de un curso y damos clic en añadir actividad o recurso. Aquí se pueden seleccionar una actividad desde el selector de actividades. Las actividades usualmente aparecen en el área central del curso. Moodle tiene un número de actividades que vienen incluidas en forma estándar y también hay otras extra disponibles para descargar por el administrador. El número de actividades está en función de las que haya instalado el administrador. Ahora vamos a hablar de los recursos. Ubicados dentro de nuestro curso, un recurso en Moodle es un ítem que un profesor puede añadir a un curso para soportar el aprendizaje. Estos pueden ser archivos, videos o enlaces a sitios web. Un recurso difiere de una actividad en que es estática, lo que significa que el estudiante solamente puede verlo o leerlo en lugar de participar. Un maestro puede añadir un recurso al activar la edición y elegir dentro de una sección del curso el enlace añadir una actividad o recurso. Aquí entonces se puede seleccionar un recurso desde el selector de actividades en la sección recursos. Moodle tiene un número de recursos que viene incluido de forma estándar y también existen otros recursos extra que un administrador puede descargar e instalar. Ahora vamos a ver los bloques. Dentro de un curso, un bloque en Moodle es un ítem que un maestro puede añadir a la izquierda o a la derecha de una página de un curso Moodle. En nuestro ejemplo se encuentran los bloques ubicados a la derecha. Los bloques proporcionan información extra o enlaces para ayudar al aprendizaje. También son un poco parecidos a los widgets que encontramos en otros sitios en línea, por ejemplo canales de noticias, resultados de un examen, calendario, enlaces a blogs, términos de glosarios y archivos privados. También existe un bloque de HTML simple donde se puede poner publicidad que puede personalizarse también como quiera el profesor. Aquí podemos ver dos bloques informativos en donde está el ranking y el estado de finalización del curso en el cual se encuentra el usuario. También hay un bloque de avisos recientes y de próximos eventos. Un maestro puede añadir un bloque al activar la edición y elegir en el menú desplegable de añadir un bloque que usualmente está en el fondo del lado derecho de una página del curso. En nuestro ejemplo se encuentra en la parte final del menú principal que se encuentra al costado izquierdo. Los bloques usualmente aparecen a los lados del curso. Al activar la edición, como lo decimos anteriormente, aparece la opción de añadir bloque. Moodle tiene un número de bloques que vienen incluidos de forma estándar, pero también hay otras extra disponibles para descargar por el administrador e instalarlos. Finalmente vamos a ver la sección de mensajería. La sección de mensajería se encuentra ubicada en la parte superior derecha. Cuando estamos en la plataforma, encontramos adicionalmente la opción de elección de idioma. Cuando ingresamos a un curso, esta opción desaparece. Y ya podemos observar que tenemos dos iconos. Uno que es el menú de notificaciones, en donde podemos ver los avisos que el profesor ha
entregado a sus estudiantes. Y otro donde está la sección de mensajería, desde donde podemos comunicarnos con el profesor o con los compañeros del curso. Finalmente, tenemos la sección del usuario, en donde podemos ver el área personal, el perfil, las calificaciones y demás preferencias que van en función del rol que tiene el usuario registrado en el curso.